Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. Muy bien. Un gusto saludarles, tenerles acá. ¿Cómo se nota que estamos de vacaciones? ¿Verdad? ¿Cómo se nota que es tiempo libre, tiempo de salir? Pero aún así es lindo estar juntos. Les felicito por estar acá. Hay, como decía Pauli, hay un grupo importante de la iglesia que está en Chanco. Ya vamos a tener el próximo domingo noticias, sin ninguna duda, muy buenas, muy hermosas de lo que Dios está haciendo en ese lugar. ¿Han escuchado, porque sale en la radio, han escuchado una vez esa publicidad de Chilectra que dice, aparece un genio que dice, imagina, ¿tienes calor? Imagina que estás en un lugar muy frío, ¿verdad? Imagina que ahora, ¿no es cierto?, ya no tienes calor, tienes frío. Ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Bueno, aún así estamos contentos de estar acá. Vamos a ir poco a poco en el tiempo tomando las mejoras para que cada día tengamos nuestra reunión de la mejor forma posible. Aunque hoy tengo que reconocer, no sé si seré yo, pero no hace tanto calor, ¿verdad? Está más fresco. Muy bien, vamos a comenzar esta mañana con el mensaje, con la reunión. Quiero que me acompañen a leer unos pocos versículos en el libro de Hebreos. Vamos a leer unos pocos versículos en el libro de Hebreos. Vamos a leer sobre un hombre que debe ser uno de mis personajes favoritos, por no decir el personaje favorito de la historia bíblica. En realidad uno tiene varios personajes favoritos. No sé si a ustedes les pasa. Uno va pasando por personajes a veces relacionados con lo que son las circunstancias que uno está viviendo. ¿Quién alguna vez no se ha identificado con Pedro, por ejemplo? Su impulsividad, pero por otro lado su revelación, su impacto espiritual, su osadía de hacer cosas que nadie más había hecho, pero también enfrentarse a la negación, a la mirada penetrante del Señor cuando le negó frente a la muchedumbre que estaba ahí haciendo el tiempo mientras que el Señor le juzgaba para ser crucificado. ¿Quién nos ha identificado alguna vez con Pedro? ¿O quién nos ha identificado alguna vez con Felipe? Un hombre que quiere conquistar el mundo en las misiones. Un hombre que quiere ir más allá, que está dispuesto a entregarlo todo. ¿Quién nos ha identificado alguna vez quizás con Timoteo? Un hombre joven, de madre cristiana, de padre no cristiano, quizás sufriendo las contradicciones de una vida en dos mundos, en dos ambientes, pero conoce al apóstol Pablo, se convierte, se transforma, dice la tradición, la historia, en el pastor de la iglesia de Éfeso. Dice también la historia que después fue martirizado. Timoteo. Yo esta vez quiero hablar de uno de mis personajes favoritos, que es Moisés. Es realmente imposible en 30 minutos pretender abarcar la vida completa de Moisés. Es imposible. Pero quiero abordar algunas facetas de la vida de Moisés que me impactan y creo que en esta mañana pueden dejar lecciones para nuestra vida, animarnos a seguir adelante, a ir más allá de nuestras propias a veces dificultades, que a veces son más bien las miramos nosotros mismos, ni siquiera Dios las considera, que nos limitan, que nos coartan, que nos hacen cometer errores, que no nos hacen disfrutar de la plenitud de Dios en nuestra vida. Así que vamos a leer unos versículos solo para introducir, y de ahí vamos a usar este pasaje para ir avanzando muy someramente, muy ampliamente en la vida de Moisés, y quedarme con algunos pensamientos que esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón y creo que pueden ser de bendición para ti. Así que Hebreos, el capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11,
Versículo 23 dice así en la Reina Valera del 95: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado por el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés se calcula que vivió aproximadamente unos 120 años. Y si uno pudiera hacer una división de su vida, hay 3 bloques principales que se pueden observar. Los primeros 40 años, cuando él vivió en Egipto. Los siguientes 40 años como pastor de ovejas en el desierto de Madián. Y los siguientes 40 años también en el desierto, pero rumbo a Canaán, a la tierra prometida que Jehová Dios había dado y prometido a Abraham. Ahora, yo voy a intentar avanzar desde los primeros 40 años, y ilusamente en un principio pensé recorrer los 120 años abordando 2 o 3 cosas significativas de cada uno de esos periodos. Lo lamento, no voy a poder hacerlo. Solamente me voy a concentrar en los primeros 80 años. He estado pensando por qué no avancé a la última parte. Y honestamente creo que no es tiempo. Que no es mi tiempo de hablar de eso. Son los 40 años cuando el Señor lo tiene ahí, al pie del cañón, donde Él no puede fallar, donde en medio de la diversidad hay un pueblo rebelde y contumaz. Él tiene que mantener la visión, seguir adelante, y termina la carrera de una manera notable, hablando a su pueblo, bendiciéndolo unos a otros, subiendo al monte, a lo más alto del sector para encontrarse con Dios. Dios le muestra toda la llanura de Canaán, extiende su vista sobrenaturalmente para mirar toda la tierra prometida, para decirle: ya está, tarea cumplida, y muere para encontrarse con su Señor. Así que yo voy a intentar hablar de los primeros 80 años de Moisés, recorrer algunas cositas que me parecen relevantes. Si se pudieran marcar en la historia humana la vida de Moisés, podríamos situarla, los estudios, los especialistas lo sitúan alrededor del 1520 aproximadamente antes de Cristo. El pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Faraón intentaba controlar el crecimiento del pueblo. ¿Y qué hizo? Ordena a las parteras hebreas que cuando asistan los nacimientos de los hebreos, sacrifiquen a los varones y mantengan la vida de las damas, de las niñas. Por temor de Dios ellos no lo hicieron, y el pueblo seguía creciendo, se seguía fortaleciendo. Faraón sintió que el pueblo era una amenaza para ellos, una amenaza que un día de rebelión, que su poderío, su control de la nación iba a ser violentado. Faraón intenta otra estrategia, más violenta, menos profunda, menos solapada. Ordena al pueblo que cada
niño hebreo que nazca sea lanzado al río, y cada niña que nazca sea conservada con vida. Ese es el contexto del nacimiento de Moisés. Ese es el nacimiento. Ahora, Hebreos 11:23 dice algo interesante. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿La fe de quién? ¿La fe de Moisés o la fe de sus padres? ¿Qué piensan? De sus padres. Uno puede entender a confundirse. Moisés era un bebé, no era la fe de Moisés, es la fe de sus padres. Y aquí hay algo interesante que me deja a mí profundas lecciones. Lo vieron hermoso. Probablemente este es un sentido para hablar que entendieron que este niño tenía propósito. Entendieron que era mucho más que un niño de buen aspecto. Entendieron que Dios había puesto sus ojos sobre él y no temieron al edicto del rey, sino que hicieron todo lo posible para conservar su vida. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, define la fe de la siguiente forma: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Yo me pregunto, ¿qué esperaban sus padres? Porque tuvieron fe. ¿Cuál era su convicción? Probablemente era que él sería el libertador. Si la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, yo puedo entender que sobrenaturalmente los padres entendieron, escucharon la voz de Dios, de que ese niño era especial a los ojos de Dios y tenía propósitos que debía cumplir. Creyeron esa palabra y no temieron al edicto del rey. 3 meses lo tuvieron escondido, y cuando ya no era posible, buscan la forma de que Dios haga lo que humanamente no era posible hacer. Es decir, que Dios intervenga sobrenatural. Yo soy padre, una niña de 2 años. ¿Qué ha declarado Dios sobre mi hija? ¿Qué ha declarado Dios sobre tus hijos? Yo quiero decirte por la Biblia, por la palabra de Dios, no pierdas la fe. No pierdas la fe. No tengas temor del edicto del enemigo, del rey de este siglo, de Satanás, que quiere robarte la bendición para tus hijos. No tengas temor. Ora por ello, intercede por ello. Por eso Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. No dejes de hablar de Dios, no dejes de mostrarle las verdades de Dios, no dejes de mostrarle con el ejemplo que Dios es real, no dejes de criarlo en los principios y la amonestación del Señor, porque aunque fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. Es la fe de los padres que hizo en un principio a ese gran hombre que hoy día podemos leer que fue Moisés. Cuando el niño creció, se lo entregó, cuando Dios obró sobrenaturalmente y lo esconde en una cesta, podríamos decir, ¿verdad? Por eso le llamamos Moisés. Cuando tenemos a los bebés pequeños, ¿verdad? Lo envuelve en una cesta, lo cubre, lo pone al río, y Dios sobrenaturalmente, guiando el curso de esta pequeña embarcación, llega a la hija del faraón. Lo ve el niño hermoso, tiene misericordia de él. Y la hermana de Moisés, que está al lado, María, muy inteligente, pero muy guiada sobrenaturalmente por Dios, ¿qué le dice? ¿No quieres que te consiga una nodriza dentro de las hebreas? Y adivinen a quién llaman. A la mamá. A la mamá. Dios sobrenaturalmente ordenando las cosas. A la mamá. Más o menos se calcula que por la crianza debería haber estado unos 3 años bajo la tutela de su verdadera madre. 3 años de los más importantes en la vida de un niño. ¿No nos deja lecciones? ¿No nos deja una indicación clara de lo importante que es la formación de nuestros hijos desde primera edad?
La historia sigue y Moisés fue criado como un egipcio y como hijo de reyes, en toda la educación y formación académica de las más altas que una persona en la época podía tener. Esteban, en su discurso ante el Sanedrín, minutos antes de morir martirizado por el pueblo de Israel, ahí en Hechos 7:22, afirma que Moisés no solo fue instruido en la ciencia y erudición de los egipcios, sino que también estaba dotado de una habilidad excepcional en la oratoria y cualidades especiales de liderazgo. Dice Hechos 7:22, Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Así que ahí está Moisés, recogiendo de lo que era su entorno para que Dios después lo usara para su propio reino. ¿Qué lección nos deja eso? Recoge todo lo que está a tu alrededor, lo que pueda de tu entorno, lo que te sirva. Úsalo para el reino de Dios, tus estudios, tus habilidades, las oportunidades que tienes, tu lugar de formación, no solo académica, sino que de iglesia, donde estuviste antes. En realidad, cuando Dios está sobre la vida de una persona, todo lo usa para su gloria. Todo se transforma en entrenamiento, en capacitación, en herramientas que Él te entrega para usar para su reino. E incluso, solo y solo por su gracia, nuestros pecados y errores. Nuestros pecados y errores. ¿Recuerdan la vida de Pedro? Un pescador. Y de pescador de peces, pescador de hombres, un evangelista notable. ¿Recuerdan la vida de Pablo? Un constructor de carpas. No hay otro en el Nuevo Testamento que haya sabido mejor que él lo que significaba el edificar la iglesia del primer siglo. Él tiene que decir al final de sus tiempos, todo lo he llenado del Evangelio. Iglesias por doquier, de un constructor de carpas a un constructor de la iglesia de Cristo. Lucas, de formación científico y médico, un hombre meticuloso, un hombre preocupado de los detalles, un hombre que buscaba la exactitud de todo. Y sus libros, tanto Hechos como el libro de Lucas, se caracterizan por eso, con una precisión que asombra de la historia, con detalles que ningún otro entrega. Dios lo usó por lo que tenía y sabía. ¿Y tú qué tienes? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuáles son tus experiencias? Buenas y malas. ¿Dónde Dios te formó? ¿Cuáles fueron tus padres? No reniegues de tu vida. Acéptala. Entrégasela al Señor, que Él la use, la cambie, la transforme para encauzar tu vida en los propósitos que Él tiene para ti. Así como Moisés. Así como Moisés. Fue criado como un egipcio, pero nunca fue un egipcio. Hebreos dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Da la impresión, esto es lo que yo recojo de la lectura del texto bíblico, da la impresión que Moisés no comulgaba con las prácticas egipcias contra los israelitas. Sufría por el pueblo, se sabía hebreo y se sabía que el pueblo que estaba ya siendo maltratado era su pueblo. Rehusaba. Da la impresión que era un constante conflicto con la casa real, con la casa de Faraón. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Más bien aceptó identificarse con el pueblo que sufría. Ese era su pueblo. Sufría por su pueblo, se identificaba con ellos, sentía que tenía una misión y un propósito relacionado con liberar a su pueblo. Había dentro de él un ardiente deseo de justicia. No soportaba ver a su pueblo en las condiciones que estaba. ¿Qué estaba pasando con Moisés durante esos años?
¿Qué estaba pasando con Moisés durante esos años? 40 años de formación. Se estaba definiendo y afirmando su llamado y su propósito de vida. Se estaba contestando la pregunta que resonaba durante 40 años en su interior. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué llegué aquí? Esto no es casualidad. ¿Hay algo más? Yo no llegué a este mundo para consumir su aire. Llamé para vivir con sentido y con propósito. Moisés se está consolidando y afirmando lo que Dios tiene para él, lo que ha sellado para él desde antes que naciera. Se está sellando lo que fue la fe de sus padres. ¿En qué etapa estás? Con dudas de propósito, dudas de llamado, con dudas de dónde trabajar, dónde enfocarse, quién soy, para dónde voy. Dar una mirada a tu entorno, dar una mirada a lo que arde en tu corazón, dar una mirada a, como lo dice Bill Hybels en sus charlas sobre mi misión, mi propósito, qué cosas no soportas. Dar una mirada a tu vida, a tu experiencia, y busca a Dios que Él encauce tu vida por donde Él está hoy día conduciéndola. En Éxodo, del versículo 11 en adelante, lo voy a leer porque contextualiza lo que viene. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, está llegando el término de los 40 años, crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes, viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, y preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió: ¿quién te ha puesto a ti, Moisés, por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: ciertamente esto se ha descubierto. Cuando el faraón oyó acerca de esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de faraón y habitó en tierra de Madián. Se concluyen los 40 primeros años de Moisés. Huye de lo que había sido su casa. Ya todo lo que pudo recoger durante ese tiempo, ya no más. Se acabó el tiempo. ¿Qué se lleva? Desilusión, vergüenza, ira de quienes fueron tanto su pueblo como su familia adoptiva. Huye, lleno de temor. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés intentó tomar acciones por su cuenta, hacerlo a su manera. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Efectivamente, nadie. Por alguna razón, Moisés entendió que ese era su rol: ser el libertador, ser aquel que tenía que rescatar a su pueblo, ir en su ayuda, pero hacerlo a su manera fue su error. Dios tenía otros planes. Dios necesitaba formar su carácter. ¡Pum! Damos vuelta a la página. Otra etapa en tu vida: carácter. Ya recogiste todo lo que tenías que saber, ya aprendiste todo lo que más podías, te puse con los mejores, viviste todo lo que tenías que vivir, lo bueno y lo malo. Hay otro peldaño: carácter. Y ay, ¿no? Es aquí donde más nos duele, es aquí donde muchas veces nos detenemos y hacemos más difícil el carácter de Dios, el trabajo de Dios. Es nuestro carácter.
Moisés necesitaba aprender humildad, saber estar sujeto a autoridad, que él solo era un instrumento para lograr los fines no propios, sino de Dios. Tenía que aprender a depender de Dios, que la gloria era de él, de Dios, no de él, de Moisés. Que el crédito y la liberación era de Dios, que Dios tiene sus tiempos, que Dios tiene sus formas. La muerte del egipcio fue la gota que rebalsó el vaso para Faraón. No más. No más. Basta de rehusar, no más. Y lo busca para matar. Así que Moisés no queda otra que huir. El primer intento valiente de Moisés de ayudar a su gente fue un fracaso. El primer intento valiente de ayudar a su gente fue un fracaso. Hay otras cosas que Dios tiene que formar en la vida de Moisés que se resumen en carácter. Pasó de ser un príncipe a un pastor de ovejas, a estar rodeado de lujos y privilegios, a estar en una colina solo acompañado con ovejas por 40 años. En ese periodo Moisés conoce a su esposa. ¿Saben cómo se llamaba? A ver, los estudiosos de la Biblia. Séfora, muy bien. ¿Y cómo se llamaba su hijo? Por lo menos el que se menciona. Gersón, muy bien. Y trabajó como pastor, ni siquiera en ovejas propias. Lo perdió todo. Eran las ovejas de su, que se llamaba Jetro. Muy bien. Así que pareciera que dentro de la formación de Moisés hay un momento en que hay que perderlo todo. Pareciera que hay que entender que si se va a hacer la obra de Dios, se va a hacer a la manera de Dios y con los recursos de Él, no con herramientas propias ni con recursos propios, para que la gloria sea de Él y no nuestra. Así funciona. Una vida de lujos y privilegio ahora ha quedado en el olvido. Ahora es un pastor nómade, sin ambiciones ni sueños. No obstante, el Señor lo había seleccionado. El llamado sigue, la misión no ha concluido, el tiempo aún no es, aún falta. Moisés. Y quizás el momento clave de la vida de Moisés y de su llamado es justamente cuando se enfrenta a la misma presencia de Dios en esa zarza ardiente. Dicen la historia, los que conocen más la zona, que el presenciar zarzas que se arden y se encienden de una manera automática por el intenso calor del desierto era normal. Lo que llama la atención de Moisés es una zarza ardiente que no se consumía. Eso era lo raro. Y Moisés, que conocía el desierto, se acerca. No solo para saciar su curiosidad, sino para tener un encuentro con Dios. A mí me encanta cuando el Señor lo comisiona. Ve, vas a liberar a mi pueblo, libera a mi pueblo, he escuchado su aflicción. ¿Y qué responde Moisés? Su primera excusa: ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto? Ay, Moisés, ¿cómo has cambiado, verdad? ¿Cómo has cambiado, Moisés? 40 años en el desierto, ¿y cómo has cambiado? Como tu carácter hoy día está más dócil, está más tierno, ¿verdad? Pero aún así sigue siendo una excusa. Y voy a dar una mirada breve en lo que me resta de tiempo, que ni siquiera pensé en la hora que comencé. Si alguien me lo dice, le voy a agradecer. Pero voy a dar una mirada breve a este diálogo con Jehová Dios.
porque creo que ahí hay una riqueza profunda para nuestra vida. Dios sale a su encuentro: Moisés, ve y libera a mi pueblo. Yo voy contigo. Ay, Señor, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Suena muy noble, ¿verdad? Suena muy humilde. Sin duda ha crecido y aprendido, pero es una excusa. La respuesta instintiva del que recibe el llamado es a mirar lo que él es, para ver si está a la altura de la tarea que quien lo demanda. Moisés olvida que Dios es especialista a llamar a aquel que sus fuerzas no tiene, a aquel que se siente débil e incapaz. Aún Moisés, durante estos 40 años, carecía de algo: identidad en Dios. Identidad en Dios. En Egipto había creído que poseía sobradas aptitudes para liderar a sus hermanos. Ahora había perdido la confianza, en parte porque había convertido el desierto, el medio para su transformación, en el fin de su existencia. Ya no le apetecía una vida de desafíos y sobresaltos. Aquí hay un hombre sumido en depresión. Sumido en depresión. El apóstol Pablo afirma en 1 Corintios que el Señor escoge lo vil y despreciado del mundo para glorificar su nombre. Es por esto que los 12 con frecuencia despertaban el desprecio de los líderes de su época. Los 12 discípulos despertaban el desprecio de los líderes porque eran hombres sin letra y sin formación. Tú sabes que Dios te tiene para algo. ¿Será esta tu excusa? No, Señor, yo soy incapaz. ¿Quién soy yo? Sin formación, sin estudios. Mira mi vida, mis pecados. No, es porque lo que yo soy no está fundado en lo que yo he hecho, en lo que yo he aprendido. Está fundado en quien me llama, en quien es Él. La respuesta de Dios revela que no es la aptitud del enviado lo que importa, sino la compañía del que lo envía. ¿Qué más le dice cuando se encuentra con Jehová? Si voy a los hijos de Israel y les digo: Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? ¿Qué le está diciendo Moisés a Jehová? Esa es la excusa de la incredulidad. No le está creyendo. La primera tenía que ver con su identidad. Ahora la duda tiene que ver con Dios. Eso tiene que ver con una falta de intimidad con Dios, porque no le conocía. No le creía. Quien ha conocido a Dios en la intimidad de la comunión no duda del poder y la majestad del Señor cuando Él lo llama. Aquí hay un hombre que ha perdido la cercanía para conocer quién es realmente Dios, conocer su poder, conocer su fuerza, conocer su nombre. Por eso duda, por eso no cree, por eso tiene temor. La respuesta de Dios muestra que a medida que Él vaya avanzando en su camino, lo irá conociendo, caminarán juntos. Así que ni siquiera es la falta de conocimiento de Dios una razón de fondo, es el corazón que busca y que anhela de Dios. Así que ni siquiera es lo que hoy día te falte para avanzar en el cumplimiento de su llamado y propósito. Es el corazón que sabe que en el trayecto del camino Él irá conmigo.
Moisés argumenta otra vez. Entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha aparecido. ¿Qué es eso? Está temiendo el rechazo. Me voy a presentar delante de los ancianos de Israel y no me van a creer, me van a rechazar. Eso está diciendo. Y eso probablemente tiene relación con que él está en su mente aún el recuerdo de su primer intento por ayudar a su pueblo. Cuando le dijeron: ¿quién te ha puesto a ti como juez y príncipe sobre nosotros? Él tiene temor al rechazo. Ahora, ¿dónde se funda este temor? ¿Dónde se funda este temor? Las dudas que asaltan nuestra fe, por lo general, las motiva precisamente este error: la incapacidad de atesorar lo que Dios ha hablado a sus hijos. Lo que Dios ha hablado a sus hijos. Tendemos a olvidar lo que Dios nos ha hablado. Tendemos a, entre los oídos, lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios ya ha hablado. El llamado en este punto para ti y para mí es a recordar, a recordar lo que Dios ya ha dicho de ti, lo que tú eres y Dios ya ha declarado. Es como lo que hizo Jesús cuando se enfrenta a los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene un periodo de duda y manda a sus discípulos a preguntarle al Señor: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué le dice Jesús? Muy interesante. No le da una explicación magistral de su divinidad ni de su llamado. Le dice dos cosas: vuelvan a Él y cuéntenle lo que he dicho y lo que han visto. Y se acabó. En otras palabras, el mensaje de Jesús es: recuérdenle. Recuérdenle lo que yo ya he hecho y he dicho. Recuérdenle a Juan que no pierda la fe, que no duda. Recuérdenle, porque tendemos a olvidar. El enemigo se encarga de quitar la palabra de Dios de nuestra mente y corazón. Recuérdala, ponla en las paredes, escribe un libro, declara, pon señales que te recuerden lo que Dios ha dicho y ha declarado sobre ti, sobre mí. Que tu fe se afirme en lo que Dios ha declarado. Y lo último que quiero hablar y contarles sobre Moisés es que él sigue argumentando, se sigue negando, y ahora duda de su propia incapacidad, de su propia capacidad, es decir, su excusa es la incapacidad, porque dijo: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pareciera que Moisés ignora que habla con alguien que sí lo conoce. Pierde de vista que quien te llama sabe a la perfección cómo tú eres. ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? ¿Cuáles son las dificultades? Se siente en la obligación de explicarle que sufre una incapacidad a la hora de hablar. Como si este detalle se le hubiera escapado al Señor. Me encantó eso. Estoy citando un estudio de una organización que se llama Desarrollo Cristiano, muy bueno. Ustedes lo pueden buscar en la web, sobre Moisés, maravilloso. Estoy citando textual. Pareciera que él se olvida que quien lo llama conoce su incapacidad. Como si este detalle se le hubiera escapado al Señor. Sin duda, Moisés conocía la obra extraordinaria del Señor con Abraham y Sara. ¿Qué hizo con ellos? ¿Qué edad tenía Sara cuando concibió a Isaac? A ver, los estudiosos de la Biblia. 90
años, exactamente, y Abraham tenía 99. 90 años. 90 años. Y la conclusión de esa historia, ¿hay algo imposible para Dios? Entonces, ¿por qué sigo mirando mis propias incapacidades y no confío en lo que Dios está llamando a hacer? Y lo último, ahora sí que lo último, cuando argumenta Moisés, dice: ay, Señor, envíate, ruego, a cualquier otra persona. Y esto es tremendo, porque después que el Señor Jehová Dios le va destruyendo cada uno de sus argumentos, pareciera que llegamos al fondo del asunto, realmente lo que hay en el corazón de Moisés, y que muchas veces creo que es el fondo de nuestras verdades verdaderas, excusas o limitaciones para obedecer lo que Dios nos está llamando a hacer, es que sencillamente no quiere. Sencillamente no quiere. Ay, Señor, te has equivocado, yo no soy. Envía del que tienes que enviar. Eso le está diciendo. El Señor no escoge según nuestros criterios de quién es o no apropiado, escoge según los criterios de Él. ¿No será que en el fondo no queremos? ¿No será que en el fondo simplemente la vida nuestra está tan acomodada, está tan bien afianzada, está tan bien programada, las expectativas están tan bien trazadas, que simplemente no queremos ir por lo mejor? No lo vemos, no queremos, no lo queremos. Y este punto es fundamental, porque esto requiere una decisión profunda en el corazón, para tomar una decisión realmente: sí, Señor, yo quiero, yo voy. Todas las demás excusas se disipan. Sí, Señor, yo voy. Hay algo fuerte en la respuesta que Jehová Dios da a Moisés en esto. Y al mismo tiempo su misericordia. Es que Dios tiene paciencia y pareciera que en un momento también tiene límites. Porque todas las demás excusas anteriores no motivaron la reacción de Jehová Dios ante esta excusa. Porque dice: entonces Jehová se enojó. Se enojó. Y eso es de temer, porque estamos tratando con Dios. Es el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, el que llama. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para negarse? ¿Quién? Negarse significa enfrentarse a su enojo. Porque relacionarnos con Dios no es un parentesco al mismo nivel. Relacionarnos con Dios es reconocer que yo estoy a sus pies, mirando el estrado de sus pies. ¿Me entienden? No hay opción a la negación. ¿Se acuerdan el caso de Jonás? Jonás: Señor, ve a Nínive y predica. No, Señor, yo me voy a otro lado. Lo tomó, hizo una gran tempestad. Dieron cuenta que lo que estaba pasando era anormal, era sobrenatural. Aquí había algo raro, los navegantes. Y Jonás tiene que salir para decir: sí, yo sé la razón, yo me he desobedecido a Dios, yo he ido en un camino distinto a lo que Él me llamó a hacer. Tírenme al mar y se acaba la tempestad. Y así fue. 3 días en el vientre de un gran pez que levantó a Jonás para comunicar el llamado de Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Entendemos? ¿Entendemos? ¿No entienden, Miguel? Dios es Dios. ¿Quién soy yo para llegar a Dios? Muy bien.
Porque la vida de Moisés nos desafía, nos hace conocer a un Dios sobrenatural, lleno de gracia. Moisés al final de sus días tiene que reconocer: fue lo mejor. Me hubiera perdido lo mejor de Dios. Hubiera seguido siendo un pastor solitario de ovejas en la cumbre de una montaña, y terminó arriba de una montaña hablando cara a cara con Dios. No hay otro más grande que Moisés dentro de los grandes de la Biblia. Profeta y siervo, líder, no hay otro. Es interesantísimo estudiar su vida, sacar lecciones que nos bendigan a nosotros. ¿En qué etapa estás tú? Quizás tienes niños pequeños, tienes que formarlos en el temor de Dios, aprovechar la edad pequeña, ¿verdad? Y seguir instruyéndolos en su camino, como yo. Ayudémonos juntos. Qué bueno esas actividades de padre, qué bueno cuando se juntan y hablamos sobre la importancia de formar a nuestros hijos. Quizás tienes un llamado tan claro, pero aún no te decides. Excusas tras excusas, que lo único que dicen es: no quieres. No te olvides que estás delante de Dios y quien te llama es Él, que en breve y en cualquier momento se enoja, es una persona, porque si nos llama es por su gracia. Negarnos es un desprecio de su misericordia y gracia. ¿Dónde estás tú? ¿En los primeros 40 años recogiendo de todo? ¿O en el desierto a punto de la gran comisión? Vamos a adorar al Señor. ¿Dónde está? Vamos a adorar al Señor y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable, a ti y a mí. Nada más que eso. Mientras adoramos, que te ubiques en la vida de Moisés, ¿verdad? Y tomes una decisión. Busques a Dios fervientemente en este rato y tomes una decisión por aceptar lo que Él te llama. Yo no sé si habrá en esta mañana alguna persona que quizás nunca le ha entregado su vida al Señor. Me he hecho el propósito de cada aplicación terminar así. Pero también esto es para ti, porque el primer llamado de Dios sobre cada hombre y mujer de esta tierra, ¿saben cuál es? Es una relación personal con Él. También su ira se enciende y su enojo se levanta cuando el hombre le rechaza. Por eso existe la condenación. Está en la Biblia, hablamos tan poco, pero es real. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvar. ¿Hay alguno aquí que nunca le ha entregado su vida al Señor? Este es el tiempo. Vamos, pónganse de pie, vamos a cantar al Señor y vamos a orar al Señor, y con esto vamos a terminar.